Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 26. Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 26. Libro de Éxodo, capítulo número 4, versículos 18 al 26. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos meditar en ella, podemos ser enseñados a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú nos hables en esta mañana. Por favor, ministranos, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en el mensaje anterior, hermanos, veíamos cuál fue la actitud de Moisés ante el llamado de Dios. Veíamos cómo, después de los tremendos y terribles tratos de Dios para con Moisés en el desierto de Madián, Moisés dejó de confiar en sí mismo. Moisés dejó de confiar en sus fuerzas, en su inteligencia, en su sabiduría, en sus muchos estudios, en sus muchos conocimientos. Y ahora ya no confiaba en sí mismo. Ahora veía su gran necesidad de Dios. Ahora había entendido que si Dios no estaba con él, que si Dios no lo ayudaba, que si Dios no lo respaldaba, que si Dios no lo acompañaba en todas las cosas, él sencillamente no podría hacer nada. Su corazón había sido cambiado. Su ego, su orgullo, su soberbia, su confianza en sí mismo, todo había sido abatido por los tratos de Dios. Moisés ahora era un hombre dependiente de Dios, un hombre sencillo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que jamás llegó a confiar en sí mismo, sino en el poder de Dios. Y hoy quiero que veamos, hermanos, el carácter y el corazón de Moisés. En el pasaje que leímos, nos muestra el carácter de Moisés, pero también nos muestra el corazón de Moisés. El pasaje es muy ilustrativo para nosotros. Veamos, hermanos, el verso 18. Estamos en Éxodo 4:18. Dice así: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos el carácter de Moisés. ¿Qué carácter vemos en Moisés? Un carácter humilde. No era para menos. Después de aquellos grandes tratos de Dios, Moisés aprendió la humildad. Moisés aprendió a ser humilde. Y lo aprendió también que jamás hubo indicios en su vida de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de independencia. Ni siquiera indicios llegaron a asomarse a la vida de Moisés. ¿Por qué este texto nos muestra
el carácter humilde de Moisés, porque la experiencia que Moisés tuvo en el desierto con Dios no fue una experiencia minúscula. Esta experiencia, registrada en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, no fue una situación menor, fue algo impresionante, fue terrible en el buen sentido de la palabra. Fue una experiencia que lo marcó para siempre, fue una experiencia gloriosa, maravillosa, preciosa. Moisés se había encontrado con Dios. Moisés había hablado con Dios. Moisés había dialogado con Dios. Dios había hablado con Moisés. Dios le había mostrado, le había manifestado la condición del pueblo. Dios le transmitió directamente, personalmente, la carga por el pueblo, el sentir por el pueblo, los propósitos de Dios, los proyectos, los planes, la decisión, la determinación de Dios. Fue un encuentro personal, fue una plática personal que Moisés tuvo con Dios, que Dios tuvo con Moisés. Fue algo tremendo, fue algo impresionante, fue algo glorioso, fue algo maravilloso. No fue cualquier cosa. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera aprendido a ser humilde en la tierra de Madián, bajo aquellos tratos terribles de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera aprendido la humildad después de aquellos tratos de Dios? Se hubiera ensoberbecido por este encuentro que tuvo con Dios, por este diálogo que tuvo con Dios, el que Dios haya hablado con él, el que Dios le haya transmitido la carga, el sentir, sus propósitos, sus planes, sus proyectos, su decisión, su determinación. Lo hubieran llevado a ensoberbecerse, lo hubieran llevado a enorgullecerse, a volverse altivo, a pensar o a decir: Dios me habló directamente. Dios me mostró la condición del pueblo, Dios me transmitió la carga, el sentir. Dios me dijo cuáles eran sus planes y que me iba a usar a mí. Esta experiencia lo hubiera llevado a creerse más que los demás, a creerse más espiritual, a despreciar a los demás. Hubiera generado en él un espíritu de rebeldía. ¿Por qué me tengo que sujetar a los demás si Dios me habla a mí? Dios me ministra a mí. ¿Por qué tengo que hacerle caso a los demás? ¿Por qué tengo que depender de los demás? Si Dios está conmigo, si Dios me habla, si Dios me ha mostrado a mí las cosas. Sin embargo, no vemos esa actitud en Moisés. Vemos los efectos de los tratos de Dios en la vida de Moisés. Moisés había aprendido la humildad. ¿Dónde vemos la humildad de Moisés? Que después del capítulo 3 y del capítulo 4 hasta el verso 17, después de ese diálogo, de ese encuentro que Moisés tuvo con Dios, dice el verso 18, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Ciertamente Jetro, independientemente que era el suegro de Moisés, Jetro era una figura de autoridad, era un sacerdote. Jetro representaba una autoridad, pero Jetro jamás le había dicho a Moisés que Dios se le había aparecido, que Dios le había ministrado, que Dios le había hablado, que Dios le había dicho. En otras palabras, Jetro jamás había tenido la experiencia espiritual que Moisés había tenido. Jetro jamás había tenido la experiencia espiritual que Moisés ahora había tenido. Te repito, si Moisés no hubiera sido humilde, no hubiera aprendido la humildad, no hubiera tenido un carácter humilde, un corazón sencillo, hubiera despreciado a Jetro, se hubiera creído más espiritual que él, por cuanto a Moisés Dios le había hablado personalmente. Y en su orgullo y en su soberbia, en su arrogancia, Moisés no le hubiera avisado nada a Jetro, no le hubiera comentado nada, no le hubiera platicado nada. Moisés hubiera dicho: ¿para qué le digo? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué le explico? ¿Para qué le expongo? ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le platico? Si Jetro no es un hombre tan espiritual. Yo sí soy espiritual porque a mí Dios me habló. Tuve un encuentro personal con Él, un diálogo personal con Él. Dios me dijo todo lo que va a hacer.
lo hubiera despreciado. Moisés hubiera despreciado a Jetro. Sin embargo, vemos que Moisés, después de aquel encuentro con Dios, regresa a Madián, regresa a casa de su suegro y platica con él. Una plática honda, profunda, detallada, una plática especial, una plática prolongada, respetándolo como su autoridad, dándole su lugar como autoridad, tomándolo en cuenta. Moisés dentro de sí sabía que Jetro debía saber lo que estaba pasando. Moisés dentro de sí sabía que Jetro debía tener conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, o de todo lo que había ocurrido entre Moisés y Dios, entre Dios y Moisés, todo lo que le había hablado, todo lo que le había dicho, porque él era una autoridad puesta por Dios sobre Moisés. Moisés nunca se brincó a Jetro. Moisés nunca se brincó a su suegro, porque no solo era su suegro, sino que era su autoridad, porque Moisés había aprendido la humildad. Los tratos de Dios lo hicieron humilde, porque Moisés fue sensible a los tratos de Dios. Por eso aprendió la humildad, y por eso siempre respetó a su autoridad, y siempre fue honesto, fue sincero. ¿Qué es lo que nos muestra el verso 18? Que Moisés fue transparente con su autoridad, que Moisés fue sincero con su autoridad, fue honesto con su autoridad, no le encubrió nada, no le ocultó nada, le dijo las cosas que estaban ocurriendo, le platicó las cosas, porque Moisés era humilde, por eso Dios lo prosperó, por eso Dios lo bendijo en sus planes, en sus proyectos, porque Moisés fue sencillo, fue humilde. Oh, hermanos y hermanas, cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas hermanas quisieran la bendición de Dios, pero hay orgullo en tu corazón, hay soberbia y altivez. Cuántos hermanos se desprecian unos a otros, cuántos hermanos no ven como superior a sus hermanos, no los ven como superiores a ellos. Por eso Dios no bendice muchas vidas. Cuántos hermanos y cuántas hermanas, aunque están en una iglesia, son independientes, no le rinden cuentas de su vida a nadie le rinden cuentas de su vida, ocultan cosas, encubren cosas, no son honestos, no son sinceros, no son transparentes, porque no son humildes. La Biblia te habla de la importancia de la sujeción a las autoridades, pero muchos hacen caso omiso a todo ello. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay muchos predicadores que son independientes, que no le rinden cuentas de su vida a nadie. Hacen lo que quieren como les viene en gana, no rinden cuentas. Viven muchos predicadores haciendo lo malo, viven mal delante de Dios, pero hay tanto orgullo, tanta soberbia, tanta rebeldía, que no le rinden cuentas a nadie, a ninguna autoridad superior. ¡Qué triste! Por eso hay una ausencia de la bendición de Dios. Por eso hay una crisis espiritual, porque las personas dicen, yo y Dios nada más, yo y Dios. Moisés fue humilde, fue sincero, fue transparente, siempre respetó a Jetro como su autoridad, se sujetó a él, lo honró como su autoridad y Dios lo bendijo. Dice la carta en 1 de Pedro 5:5, si volteas conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro 5:5, dice así, primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Impresionante el texto, cómo nos muestra la importancia de la sujeción, de la sumisión, de no ser independientes, de respetar a las autoridades, de rendir cuentas a nuestras autoridades superiores, rendir cuentas, ser honestos, ser sinceros, ser transparentes, ser francos. Proverbios 22:4, Proverbios capítulo 22, verso 4, dice así, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo volvemos a leer,
riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué tipo de riquezas? No se refiere a las riquezas materiales, no se refiere al dinero, a los bienes materiales, se refiere a lo espiritual, se refiere a la bendición de Dios, a la bendición espiritual. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Entiendes por qué Dios bendijo a Moisés? ¿Entiendes por qué Dios estuvo con Moisés? ¿Por qué Dios lo apoyó? ¿Por qué Dios lo respaldó? Porque Moisés fue humilde. Moisés respetó a su autoridad, se sujetó a él, no lo despreció, no le ocultó cosas, no se rebeló contra él, no lo menospreció, sino que siempre tuvo temor de Dios y respetó a sus autoridades. Entonces aquí vemos el carácter humilde de Moisés. Ahora veamos el corazón de Moisés. Un corazón tierno, amable, un corazón amoroso, cariñoso. ¿Dónde lo vemos? El corazón de Moisés. Volvemos a Éxodo 4:20. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Dice así, Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Lo vuelvo a leer. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aquí vemos el corazón de Moisés. ¿Qué había en el corazón de Moisés? ¿Cómo era el corazón de Moisés? Era un corazón volcado a su familia. Un corazón preocupado por su familia. Es que después de que Dios trata con una persona, de que Dios hace pasar a una persona por el horno de fuego, por el desierto, el corazón de la persona es cambiado totalmente. Recordemos que Moisés no era propiamente un hombre tierno, cariñoso. Moisés era un hombre de carácter muy fuerte. ¿Cómo viviría Moisés? ¿Cómo trataría Moisés a su esposa? Tal vez con dureza, tal vez con asperezas, antes de ser tratado profundamente, hondamente por Dios. Tal vez no era ese hombre preocupado por su familia, por su casa, por sus hijos. No era ese hombre preocupado por su esposa, buscando el bien de su esposa, mostrándole el amor, la preocupación, la ternura a su esposa. Tal vez era un hombre áspero, indiferente, pero cuando él fue tratado por Dios, cuando él vio su gran necesidad de Dios, buscó a Dios, su corazón se volvió a su casa, se volvió a su esposa. Su corazón entero se volcó a su familia. ¿Dónde lo vemos? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando él se despide de su suegro, cuando emprende el camino hacia Egipto, él pensó en su esposa, pensó en sus hijos también. Él sabía que el viaje era largo, él sabía que el viaje era pesado, él sabía que ese viaje iba a ser muy desgastante, muy agotador, muy estresante, y además era un viaje largo. Y al considerar todas las condiciones, las inclemencias, las adversidades del camino, del clima, del tiempo, él pensó en su esposa, cómo hacerle el camino más tranquilo, más cómodo, más agradable. Él pensó en su esposa, en cómo hacerle el viaje menos estresante, menos agobiante, menos angustiante. Y ve lo que dice el verso 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. O sea, él no permitió que su mujer caminara. ¿Qué amor tenía Moisés por su esposa? ¿Qué amor tenía? Era un amor práctico por su esposa. O sea, él no quiso que su mujer batallara, se cansara, se agotara, se agobiara, se estresara. Él buscó evitarle todo eso a su esposa. Consigue burros, o tal vez él mismo tenía unos asnos, y ahí pone a su esposa sobre los asnos. O sea, ve la preocupación de Moisés por su esposa y por sus hijos también. Pero en primer lugar su esposa, por eso dice aquí, y puso su mujer y sus hijos. Primero pone a su mujer.
Primero se preocupó por su esposa, pensó en su esposa y después en sus hijos. Y al último quedó él. La pone sobre un asno, a ella en primer lugar. ¿Por qué? Porque su amor era muy grande por su esposa, porque su corazón había sido cambiado, transformado. Su corazón se había convertido a Dios. Ya no era ese hombre áspero, indiferente. Ya no era ese hombre soberbio, altivo, orgulloso. Ahora era un hombre humilde que buscaba el bien de su esposa. La trataba con ternura, con amabilidad, con paciencia, con amor la trataba. Moisés llegó a ser el hombre más amoroso, el esposo más amoroso. Dijo, yo no quiero que mi mujer camine, yo no quiero que mi mujer se canse, yo no quiero que mi mujer se estrese, yo no quiero que mi mujer se agote, yo quiero que vaya tranquila, nos vamos a ir despacio, tranquilos, nos vamos a ir deteniendo para lonchar, para comer, le voy a hacer el camino agradable, le voy a hacer el viaje agradable. Qué amor tenía Moisés. Y lo mismo hizo con sus hijos, se preocupó por sus hijos, pero primero por su esposa. Y nos deja ver la Biblia que mientras él consiguió asnos para su esposa y para sus hijos, él se fue a pie. Él dijo, no me preocupo por mí, no me preocupo por mí. Yo puedo caminar, yo puedo desgastarme, yo puedo cansarme, yo puedo fatigarme, yo puedo agotarme. Eso no es problema. Lo que no quiero es que mi esposa se agote, se canse, se fatigue, ni tampoco mis hijos. Quiero hacerles un viaje placentero, agradable. Y sube a los asnos a su esposa y a sus hijos, y él se va a pie. ¡Qué dichosa la esposa de Moisés! ¡Qué dichosa la esposa de Moisés! Vio ella el amor práctico de su esposo hacia él. Ella vio el cambio en Moisés, un hombre que cambió profundamente, radicalmente, enteramente. Por eso Dios lo bendijo. Por eso Dios lo bendijo. Yo quiero dirigirme a los hombres. Marido, esposo que me escuchas. ¿Sabes por qué Dios no te puede bendecir? ¿Sabes por qué estás estancado? ¿Sabes por qué no puedes salir de ese atolladero en el que has caído? ¿Sabes por qué llevas años y sigues igual? En el mismo atolladero, en el mismo bache. Porque eres muy egoísta. Porque tú no eres como Moisés. Querido esposo que me escuchas, si tú hubieras sido Moisés, tú hubieras conseguido los asnos para ti y tú hubieras mandado a tu esposa y a tus hijos a pie. Porque eso es lo que haces hoy. Eso es lo que reflejas hoy. Muchos maridos no se preocupan por su esposa. A veces la esposa les dice, me duele la espalda, me duelen las piernas, me duelen las rodillas. Y el marido es tan indiferente con la esposa. El marido dice, sí, pero pues yo me tengo que dormir ya porque me tengo que levantar muy temprano para irme a trabajar. Y no son capaces de darle un masaje, sobar a la esposa, sobarle la espalda, que a veces la esposa siente que se le parte la espalda. A veces la esposa siente que se le abre la espalda del cansancio, del estrés, del agotamiento, de la fatiga. Y mientras la esposa está batallando para dormir por causa del dolor de su espalda, de sus huesos, de sus brazos, de sus piernas, de sus rodillas, el marido roncando. Y así quieres que Dios te bendiga. Y así quieres que Dios te bendiga, querido esposo, querido marido, querido varón que me escuchas. Mira cómo fue Moisés. Él buscó el bien de su esposa, él se fue a pie. Él se cansó, se agotó, se fatigó, se estresó, se desgastó. Él como hombre se fue a pie desde Madián hasta Egipto. Pero ve su corazón hacia su esposa, ve su preocupación, su amor, su cariño, su ternura por su esposa. La trató como a vaso más frágil. Tú no te vas a cansar, esposa mía. Tú no te preocupes, yo consigo los asnos. Tú así tranquila. ¿Cuántos maridos no les preocupa las angustias de su esposa, las aflicciones de su esposa? No les preocupa. Son muy duros, son muy crueles, son muy indiferentes. Y así quieres que Dios te bendiga. ¿Cuántos maridos, a veces la esposa está enferma y en lugar de que las acompañen a la consulta médica, en lugar de decirles vamos, llegó cansado el marido del trabajo, pero la esposa está enferma. Vengo cansado, vengo agotado, pero mi esposa está enferma. Vamos a consulta. Vamos.
tienes que ser atendida. Y aunque el marido está cansado, para eso es hombre, para aguantar. Para eso te hizo Dios hombre. Te hizo con más fuerzas, con más capacidad de aguante, físicamente hablando, para que puedas preocuparte por tu esposa. ¿Cuántos maridos no les importa la salud de su esposa? No les preocupa. Son muy crueles, son muy indiferentes, son muy duros, son muy insensibles. Y así se llaman cristianos. No, no son cristianos, son muy impíos. No están convertidos a Dios. El que está convertido ve el corazón de Moisés, preocupado por su esposa, tratándola bien, con amor, con amabilidad, con respeto, con ternura, haciéndole el viaje más ameno, más tranquilo. Querido esposo que me escuchas, marido, varón que me escuchas, ¿qué acaso no estamos de viaje hacia el cielo? Es tu responsabilidad hacerle el viaje al cielo a tu esposa más tranquilo, más ameno. Aquí estamos de paso, estamos peregrinando en esta tierra. Y es tu responsabilidad que tu esposa transite por la vida en paz, más tranquilamente, con menos angustias, con menos agobios, con menos aflicciones, con menos estrés, con menos ansiedad. ¿Con cuántos maridos Dios está enojado, molesto? Molesto está Dios, con muchos esposos, con muchos maridos, porque son muy duros con sus esposas, son muy crueles. Aún en lo material, muchos maridos, ellos son los que traen el mejor celular y a la esposa le compran un cacahuatito. El marido trae un celular de 10,000 pesos y la esposa le compró un celular de 2,000 pesos. O el marido trae un celular de 6, 8,000 pesos y la esposa un celular de 1,000 pesos. Pues es que ¿para qué lo quieres, mujer? Pues tú ¿para qué ocupas el celular? O sea, desde ahí se evidencia. El marido no es como Moisés. Moisés pensó en su esposa, darle lo mejor a la esposa. Y a veces así son los maridos. Ellos sí van y se compran buenos zapatos cómodos, aunque están caros, pero se los compran. Para ellos no escatiman nada, se compran la mejor camisa, los mejores pantalones, los mejores zapatos, y la esposa anda con la bolsa de mano toda rota, toda desgastada, toda ahí deshilachada. Pero el marido, ¿qué tal? Anda muy bien arreglado, muy bien vestido, trae el mejor cinturón. ¿Y la esposa? Y hay maridos que son muy insensibles, que nunca se preocupan ni por lo material, mucho menos por lo espiritual, por el alma de sus esposas. Así no fue Moisés. Así no fue Moisés. Moisés fue un hombre sencillo, amable, tierno, para con su familia, para con su esposa. ¿Quieres que Dios te bendiga, querido esposo, querido marido que me escuchas? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida, bendiga tu hogar? Trata bien a tu esposa. Preocúpate por ella. Preocúpate por ella. Si está enferma, atiéndela. Si te dice que le duele el cuerpo, dale un masaje. Sóbala. Aunque vengas cansado del trabajo, como vengas. Demuéstrale que la amas, demuéstrale que te preocupas por ella, demuéstrale que te importa. ¿Cuántas esposas llevan muchas angustias en su corazón por infinidad de situaciones? Problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, problemas en la casa. Y el trabajo del hogar es muy pesado. Barrer, trapear, planchar, lavar, hacer la comida. Es un trabajo muy pesado. Las mujeres terminan agotadas, exhaustas. Y todavía por encima de eso el marido cree que son flojas, que no hacen nada. Qué insensibles son los maridos que no pueden ver el desgaste de sus esposas, el trabajo de sus esposas, que no pueden valorar el esfuerzo, la dedicación, el esmero, lo laborioso que es el trabajo del hogar. Es una labor titánica, desgastante. Por eso Dios no bendice muchos maridos, porque ellos se preocupan por sí mismos, no se preocupan por su esposa. ¿Quieres que Dios te bendiga? Cambia tu actitud con tu esposa. Sírvela, ámala, respétala. No le grites, no la ofendas, no la hieras, no la lastimes, no la humilles. Valora su trabajo. Valora, dejó a su papá y a su mamá por casarse contigo y además te dio hijos. Valora lo que ha hecho tu mujer por ti. Todos los días te lava, te plancha, te da de comer, te tiene la casa limpia. Valora lo que es tu mujer.
lo que hace tu mujer por tus hijos, lo que hace tu mujer por ti. Y te debe dar vergüenza, querido hermano que me escuchas, esposo, marido que me escuchas. Te debe dar vergüenza si tú traes mejores cosas que tu esposa. Si tú para ti te compras lo mejor y a tu esposa vas y le compras lo más sencillo, lo más corrientito. Tú sí te andas comprando cosas caras a lo mejor, o de marca, o de mejor calidad. Y a tu esposa le compra lo más corriente. Te debe dar mucha pena, porque eso es desagradable delante de Dios. Eso es ofensivo a Dios, como tú tratas a tu esposa. Decídete tratar a tu esposa como Moisés trató a su familia. Decide ser como Moisés, querido esposo que me escuchas, querido marido, decide ser como Moisés. Ve cómo Moisés trató a su esposa y a sus hijos. Decide ser como él y la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Por último, hermanos, veamos un tercer punto sobre la vida de Moisés. Y en este tercer punto vamos a ver un terrible y espantoso descuido de Moisés. Un terrible y espantoso descuido de Moisés. Ahí estamos en Éxodo 4:24. Éxodo 4:24 al 26. Éxodo 4:24 al 26 dice así: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. En este tercer punto les decía, le he puesto un terrible y espantoso descuido de Moisés. ¿Cuál fue el descuido de Moisés que casi le cuesta la vida? Casi le cuesta la vida su descuido, su irresponsabilidad, que no circuncidó a su hijo. No lo circuncidó. ¿Por qué no lo circuncidó? No lo sabemos. No sabemos por qué no lo circuncidó. Tal vez por humanismo, tal vez por sentimentalismo, tal vez porque dijo: ay, es que le va a doler mucho, es que no quiero que sufra, no quiero que llore, es que eso duele mucho, la circuncisión duele mucho. Pudiera ser que por esa causa no circuncidó a su hijo, o pudiera ser que lo fue posponiendo. Mañana, la otra semana, el otro mes. Y así se fue pasando el tiempo. Y le perdió importancia, le perdió el interés que el asunto de la circuncisión tenía para ellos. Ahora, Moisés tenía el conocimiento teórico, pero Moisés también tenía el conocimiento práctico de la importancia de la circuncisión. El conocimiento teórico por cuanto él sabía que era una ordenanza de Dios desde Abraham. El conocimiento práctico de la importancia de la circuncisión porque él mismo había sido circuncidado. Él mismo había sido circuncidado. Entonces él conocía de la importancia de la circuncisión y conocía a Moisés de la gravedad de no circuncidarse. Él lo sabía. Pero ¿por qué no circuncidó a su hijo? ¿Un descuido? ¿Una irresponsabilidad? ¿Una ligereza? ¿Humanismo? ¿Sentimentalismo? ¿Emocionalismo? No quiso ver llorar a su hijo. Y no lo circuncidó. Y casi le cuesta la vida. ¿Dónde vemos la importancia de la circuncisión? Esto Moisés lo sabía. Si volteas conmigo ahí en Génesis 17. Génesis capítulo 17, hermanos. Génesis 17, hermanos. Voy a leer del verso 9 al verso 14. Génesis 17, 9 al 14, dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros,
por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Impresionante. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo como el sello, como la marca, como la identidad de todos los que eran miembros del pueblo de Dios. ¿Cuál era la marca? ¿Cuál era el sello? ¿Cuál era la identidad? La circuncisión. Claramente se lo está diciendo Dios. Y que el que no fuera circuncidado será cortado de su pueblo, dice. Ahora, ahí mismo, aquí mismo en Génesis 17, del verso 23 en adelante, hasta el verso 27 vamos a leer. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. O sea, ve la obediencia de Abraham. En el mismo día en que Dios le dijo, Abraham no dejó pasar días, tiempo, nada de eso. En el momento en que Dios se lo dice, dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Ve lo que dice el verso 24. Es muy importante el verso 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado. Abraham se circuncidó a todos los de su casa. Ahora esto lo sabía Moisés. Eso hacía grave la situación. Eso hacía que esta irresponsabilidad de Moisés, este descuido de Moisés, fuera un asunto sumamente grave. No era cualquier cosa. Tan grave fue que si volvemos a Éxodo 4, versículo 24, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Llegaron a una casa de huéspedes, a un hotel, porque venían desde Madián, el viaje era largo, y pues él venía mucho más cansado, por cuanto él venía a pie y su esposa y sus hijos en asno. Moisés venía más agotado, más cansado. ¿Y qué pasa cuando llegan a esa posada, a ese hotel, a esa casa de huéspedes? Dice que Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matarlo a él. El incircunciso era su hijo. Pero Dios no iba a matar a su hijo incircunciso, lo iba a matar a él, por cuanto no había circuncidado a su hijo. Eso nos dice muchas cosas. Eso nos muestra muchas cosas, hermanos y hermanas. Si no es porque Séfora entiende las cosas, o tal vez el mismo Moisés le dijo, ¿sabes que el problema de esta situación que está pasando ahora es porque no he circuncidado al niño? Circuncídalo. Y Séfora agarra un pedernal y circuncida al niño. Y es como se detiene ya el juicio de Dios, la ira de Dios, se aplaca la ira de Dios. Moisés sí sabía la causa de lo que estaba pasando, cuál era la raíz del problema, por qué estaba él a punto de morir. Él sabía que Dios estaba irado con él. Oye, Moisés ya había hecho el 99% bien. Este fue un pequeño descuido, un pequeño error, pero ve lo que le costó. Ve lo que estuvo a punto de costarle
la propia vida. Impresionante. No importa si el 80% estás haciendo bien, querido hermana, hermano. Eso no importa. Si hay algo en tu vida que está mal, te puede venir un juicio de Dios. No importa si el 95% estás haciendo bien, si el 5% estás haciendo mal, estás obrando mal, estás actuando mal. Con Dios no se juega, te puede venir un juicio de Dios. Te puede venir un juicio de Dios. Debemos tener temor de Dios porque Moisés ya había recibido la carga del Espíritu, la visión de Dios, los planes y proyectos de Dios. Ya había recibido la gran comisión de parte de Dios. Moisés ya había dado evidencias, ya había dado fruto de verdadera humildad, de verdadero amor por su familia. Pero había un problema. Se le había pasado circuncidar a su hijo. Te repito, tal vez por humanismo, por sentimentalismo, por emocionalismo, porque no quiso ver a su hijo llorar, sufrir, y no lo circuncidó. Esto también te habla de cómo muchos papás no quieren disciplinar a sus hijos, porque no quieren verlos llorar, porque esos papás son emocionalistas, sentimentalistas, son humanistas. ¿Cuántos papás dicen, yo nunca le voy a pegar a mi hijo? Yo nunca le voy a pegar. Pero Dios dice que al hijo hay que darle vara. Al hijo hay que darle vara porque los niños tienden a la necedad, a la rebeldía. Y Dios dice que necesitan vara, que los papás tienen que darle vara a los hijos para que los formen bien, formen carácter en ellos, los moldeen conforme a Dios, los levanten para Dios, para que sean buenos cristianos, verdaderos cristianos. Y muchos papás, aún viendo que Dios manda, que Dios ordena, que al niño hay que disciplinarlo, hay que darle vara, hay que darle castigo muchas veces, aún con todo y eso, muchos papás dicen, yo nunca le voy a pegar. Y Dios puede maldecir esas familias, va a maldecir esos papás que se negaron a corregir a sus hijos, papás que se negaron a darles vara a los hijos. Dios puede venir con juicio a esos padres. Oh, hermanos y hermanas, cuánto temor debe causarnos esta escena que vivió Moisés en su camino de vuelta a Egipto, en su camino de regreso a Egipto. Cuánto miedo nos debe causar, porque Moisés estaba haciendo prácticamente el 99% bien. Moisés estaba bien en el 99%. Todo estaba bien en Moisés, el único detalle era que no había circuncidado a su hijo. Ese era el único problema. Y por esa única razón, por ese descuido, por esa irresponsabilidad, por esa ligereza que tuvo, Dios estuvo a punto de matarlo. No te da miedo, no te confíes, querido hermano, querida hermana. Analiza bien tu vida. Con Dios no se juega. ¿Qué tanto de tu vida está bien delante de Dios? ¿El 50, el 60, el 80, el 90, el 99% de tu vida está bien? Pero hay algo que estás haciendo mal, que tú sabes que está mal, que tú tienes conocimiento que ese 1% está mal, pero no lo quieres dejar, no quieres corregirte. Ten cuidado. A Moisés lo andaba matando Dios. Dios andaba matando a Moisés por su ligereza, por su descuido. Tal vez Moisés pensó que no era tan importante, que Dios lo iba a entender. Tal vez Moisés pensó que no era tan necesario, que Dios no lo vería tan mal, que no era un asunto de vital importancia. Sin embargo, cuando Dios le salió al encuentro para matarlo, ahí Moisés entendió, esto no es un juego. La Biblia no lo dice, pero seguramente Moisés le pidió perdón a Dios ahí, porque supo que Dios estaba enojado por ese descuido. ¿Por qué? Porque este descuido iba a venir a representar la obstrucción de los planes de Dios. En esta situación en la cual Moisés estaba faltando, estaba falto, esto iba a ser la ruina para que todos los planes de Dios se vengan abajo. Querido hermano y hermana, Dios tiene muchos planes. Si tú estás descuidando algo tan importante en tu vida, pudiera ser la oración, la santidad, la justicia, la rectitud, Dios se puede irar contigo. Con Dios no se juega. Te das cuenta que pareciera que Dios le dijo a Moisés, tienes que hacer las cosas
100% a mi manera, a mi forma, como he mandado y como he ordenado. Si lo haces de diferente manera, yo no te voy a tolerar, yo no te voy a soportar. Dios estuvo a punto de matarlo. ¿No te aterroriza eso? ¿No te espanta eso? ¿Por qué no te analizas cómo estás? Imagínate esposos que han sido crueles con sus esposas, esposos que han sido indiferentes con su esposa, esposos que no han querido disciplinar a sus hijos. ¿Cómo te verá Dios? Teme a Dios, querido hermano, hermana. Corrígete, haz bien las cosas. No es a tu manera. Lo que a ti te pudiera parecer un detalle, lo que a ti te pudiera parecer algo minúsculo, algo insignificante, puede ser que Dios no lo vea así. Puede ser que Dios lo esté viendo como un asunto de suma gravedad y puede traer juicios a tu vida. Teme a Dios, corrígete. Toma medidas, toma decisiones, haz bien las cosas al 100%. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios te pide el 100%, te pide con todo. No a medias, no al 90%, no al 95%, ni siquiera al 99%. Te pide al 100%. ¿Qué vas a hacer? Teme a Dios, teme a Dios. Dios no es un chiste, Dios no es un juego. Con Él no puedes jugar. Con Él las cosas son muy en serio. Con Él las cosas son muy en serio. Toma las decisiones que tengas que tomar y arregla tus cuentas con Dios. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos muestras en tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú grabes este mensaje en los corazones, que traigas temor a nuestras vidas, Señor. Qué terrible es que Moisés en todo estaba bien, en todo, excepto no había circuncidado a su hijo, nada más eso. Moisés no estaba practicando ningún pecado, ni chico ni grande, y tú le saliste al encuentro para matarlo. Qué terrible es eso. Trae temor a nuestras vidas, que entendamos que tú no nos pides el 90%, ni siquiera el 99%, tú nos pides el 100%. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú mandas, como tú ordenas, a darte toda nuestra vida, todo nuestro ser, a ser agradables delante de ti, vivir para ti al 100%, 100% comprometidos contigo, con tu obra, con tu reino. Que así sea, Señor. Yo pongo todo en tus manos, pongo a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que escuche este mensaje en tus manos. Habla a sus corazones, por favor. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Oh, oh, oh. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Sé humilde, analízate, chécate. ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás tú al 100% viviendo para Dios? ¿Cuánto de tu vida está consagrada a Dios? ¿El 50, el 70, el 90 o el 99%? Dios te quiere al 100%.
completamente entregado, consagrado. Arregla tus cuentas con Dios. Arregla tus cuentas con Dios. Consagra tu vida a Dios. Consagra tu vida a Dios. Que cada hermano, cada hermana consagre completamente su vida a ti, porque las cosas se han de ser a tu manera, a como tú ya lo has dicho, a como tú ya lo has establecido. No podemos vivir de otra manera. Tú no aceptas un 99% de nuestras vidas. Tú nos pides el 100% de nuestras vidas, Señor. Que nuestra vida esté plenamente consagrada a ti, Señor. Que así sea, Padre. Y gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. Dios los bendiga.